Muy buenas noches, profesor. Lo saludo con gusto, esperando que se encuentre muy bien. El siguiente video sirve para dar cumplimiento a la tarea 1.4.2 en relación al asunto Malconi. En este video trataré de explicar cuáles son las causas que originaron el conflicto y posteriormente hacer un análisis de un plan de negociación que estimo pudiera servir para resolver el conflicto. El origen o causa detrás del problema pareciera ser el descontento de dos trabajadoras por no ser reconocidas en su esfuerzo al capacitarse con equipo informático por sus propios medios, y ellas pues pensaban que por esta capacitación ellas eran acreedoras a un cargo superior o a una promoción en su empleo. Sin embargo, el descontento surge toda vez que ellas manifiestan a sus jefes inmediatos que desean esta promoción y no reciben nunca una respuesta favorable a sus peticiones. Yo digo que pareciera que este resulta ser el problema, el descontento que se da a través de esta poca comunicación. Sin embargo, me parece que solamente una pequeña parte del problema que nosotros pudiéramos desentrañar de esta problemática, toda vez que se evidencia algo que muchas veces pues afecta a muchas empresas, que tiene que ver con la poca claridad que existe en relación a las reglas de ascensos, a las reglas en las cuales los trabajadores son acreedores a puestos o rangos superiores, y a la falta de comunicación que muchas veces se piensa que puede servir para evitar conflictos y por el contrario solamente los hace más grandes. Entiendo que este problema en específico se exterioriza de una manera que al parecer es gradual, ya que las trabajadoras en un principio inician comentando al jefe directo, que es el jefe del almacén, que ellas desean ser promovidas. Al ver que no se les daba respuesta, acuden con un jefe superior, que es el jefe de la fábrica, para exponerle su caso. También reciben la promesa de tener una respuesta, la cual nunca llega, siendo que el jefe de la fábrica acude con el director general para exponerle el caso, pero bueno, el director general asume que a través de evitar dar una solución, pues se resuelve el problema. Los factores que agravan definitivamente este problema son, bueno, pues en primer lugar el paso del tiempo. Se dice que este conflicto se fue desarrollando de manera gradual porque lo que en un principio se mostraba como un descontento fue desembocando hasta el grado de la desobediencia de las trabajadoras en relación a usar el equipo de cómputo asignado a su trabajo, y desemboca en un despido, en una huelga y posteriormente en un boicot que afecta de manera económica a la empresa. Yo sinceramente no logré encontrar factores que pudieran atenuar el conflicto, sino tal vez presunciones de los jefes al pretender dejar pasar estas molestias sin darle solución, aunque en realidad no creo que de manera efectiva el factor de evadir o omitir dar respuestas pueda ser un atenuante al conflicto, y fuera de ello no logro encontrar algún factor que pudiera atenuar el conflicto más que esta postura de los jefes de omisión. En relación a la forma en cómo abordan el problema el jefe del almacén y el director general, bueno, es obvio que aquí ellos prefieren evitar el conflicto, ¿no? Ellos pretenden, pues en el primer caso del jefe de almacén, pues tiene miedo, ¿no? Miedo a no capacitarse, a que sus empleados tomen su puesto, porque él no ha decidido esforzarse más. Y en el caso del director general, él tiene miedo
asentar precedentes en relación a la presión que puede ejercer un trabajador para intentar obtener un puesto o un rango superior al que ya tiene, haciendo uso de herramientas como la desobediencia o herramientas como la presión a través de un sindicato. Entonces se ve que por parte de estos dos jefes, pues su manera de abordar el problema es a través de la evasión, a través de omitir dar una solución y dejando que un poco las cosas se fueran calmando solitas. ¿Cuáles son las similitudes entre las trabajadoras Sandra y Verónica y los trabajadores? Bueno, pues ellos son insistentes en luchar por sus objetivos, ellos piensan que es una causa justa y por ello no temen llegar a las últimas consecuencias. En el caso de las chicas Sandra y Verónica, ellas estiman que la empresa va a ceder, que ellas a través de la presión van a lograr obtener lo que ellas desean. Sin embargo, pues al parecer no resulta ser así la solución que ellas obtienen, se ven despedidas y no les queda más que iniciar junto con algunos de los trabajadores y representantes sindicales boicots para dañar económicamente a la empresa sin que en realidad se hubiera resuelto la verdadera petición que ellas deseaban, que era pues lograr un ascenso. Las similitudes que yo veo entre el jefe de la fábrica y el sindicato es que ellos pretendían en un principio entablar el diálogo para alcanzar una solución. Sin embargo, tienen una postura pasiva, ya que pues solamente sugieren estos elementos y no lo hacen en concreto. ¿Cuáles son el enfoque del sindicato y los asesores? Pues también tienen un enfoque que busca solucionar el problema a través de la negociación. Sin embargo, la postura es moderada, y aunque es conciliadora, pues se ve que es pues realmente una sugerencia, ¿no? Que efectivamente están abiertos para llegar a una negociación, pero faltaría ver ese último paso. Es por ello que se debe preparar una estrategia o un plan de negociación y desde la perspectiva de la distribuidora Malconi, pues yo considero que se debe negociar con los líderes sindicales para resolver el problema ocasionado a raíz del despido de Sandra y Verónica, pero comprendiendo que la problemática puede sentar las bases para futuros conflictos relacionados con ascensos, con promociones de trabajo, con temas de capacitación, que bueno, de alguna manera pudieran influir más allá de este conflicto en específico. Yo considero que el contexto o la importancia de esta relación es una importancia alta. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la reinstalación de dos trabajadoras en un puesto de trabajo, sino se trata de un conflicto que se acrecentó al grado de que muchos o gran parte de los trabajadores se sintieron afectados por este despido. Ellos consideraban que era justa la lucha porque consideraban que existía discriminación, ya que durante el proceso o meses antes, ellos vieron como un trabajador de sexo masculino había sido promovido, entiendo que en un puesto similar, con características similares a las que habían sucedido con las chicas Sandra y Verónica. Entonces, ellos, se dice que la importancia de esta relación afecta de manera general a los trabajadores dentro de la empresa y por eso estimo que la relación o la importancia de la relación pues es muy alta. ¿Cuál es la importancia de esta transacción? Pues bueno, también considero que es mucho porque lo que está en juego pues es la tranquilidad tanto de los trabajadores de la empresa que ha visto sufrir económicamente a su empresa por el boicot entablado por el sindicato y asimismo, pues bueno, de los trabajadores quienes se sienten intranquilos al no saber si existe equidad, si existe justicia,
en relación a la promoción de su trabajo, en relación al esfuerzo que ellos pueden llegar a poner. El estilo de la negociación que yo sugeriría sería una postura colaborativa, porque existe una relación en la que no puede darse un ganar-ganar, un ganar-perder, en el cual pues la empresa deba ganar todo, ¿no? Y los trabajadores ceder, porque efectivamente la relación se quebraría en cualquier momento de presión. Por eso sugiero que fuera una relación colaborativa de ganar-ganar, en el cual las dos partes se sintieran tranquilas, se sintieran a gusto en el puesto de trabajo o desde los puestos directivos. Yo encuentro como parte importante que pudiera influir en la forma para negociar, pues obviamente el respaldo que existe de los trabajadores y del sindicato con los trabajadores, pues que efectivamente este es un punto importante y que puede influir la manera en la que yo negocio con ellos, porque insisto, no se trata nada más de una postura desigual, ¿no? O sea, sino que debo entender que los trabajadores son tan importantes dentro de la empresa como lo son los jefes, y por ello encuentro que la influencia que puede tener un sindicato puede ser de afectaciones económicas mucho más grandes de las que yo quisiera enfrentar como director de una empresa. ¿Cuáles son los intereses o necesidades de la empresa, de los trabajadores y del sindicato? Bueno, como parte de la empresa yo creo que el principal interés es un interés económico para evitar que se siga perdiendo dinero por el desprestigio que ha sido ocasionado por los boicots. Las trabajadoras, pues su interés será verse favorecidas con la reinstalación de su trabajo o bien con su efectivo ascenso o aumento de salario, reconocimiento por su esfuerzo. Asimismo, pues del sindicato, pues lograr afianzar su postura frente a la empresa como representantes de los trabajadores, y asumiendo esta postura de obtener prestaciones adicionales para sus trabajadores. Desde la perspectiva de la empresa, yo creo que el acuerdo mínimamente aceptable, o sea, lo que yo podría aceptar, sería que se termine el boicot. Eso es lo mínimo que yo podría aceptar para poder sentarme, eso es lo mínimo que tendrían que hacer. Y bueno, a partir de ahí yo estaría dispuesto a ver de qué manera puedo aliviar estas dolencias que me manejan los trabajadores. ¿Cuál creo que es el poder de influencia que tienen los trabajadores? Bueno, pues de continuar con esta lucha, pues se seguirían dañando económicamente a la empresa, y creo que las pérdidas económicas serían mucho mayores a las que yo podría dar si yo considerara que, por ejemplo, la capacitación pudiera ser un elemento que pudiera beneficiar a las dos partes, ya que las dos verían esto como una prestación y me ayudaría a mí a incrementar mis ganancias al hacer más productivas pues las tareas de mis trabajadores. Ahora, si no hubiera acuerdo, ¿cuál sería la mejor alternativa? Bueno, yo creo que si no hubiera un acuerdo, pues se seguiría en lo mismo, ¿no? Se seguiría en esta negativa de boicot, se seguiría sin reinstalar a los trabajadores, y yo creo que la mejor alternativa sería pues enfrentar las consecuencias de los costos que podrían tener la capacitación para mis empleados, y sería lo único que yo podría ceder si no hubiera un acuerdo de reinstalación o un acuerdo de paro. Yo podría pensar que eso podría ser lo que yo podría dar como mejor alternativa, ¿no? Prometer capacitar a mi personal y nada más. ¿Qué es lo que pudieran aceptar por la otra parte? Bueno,
la reinstalación en su trabajo. Eso yo considero que si no hubiera acuerdo, eso sería la mejor alternativa de la otra parte. Obviamente soluciones para el conflicto pueden haber muchas, que van desde la reinstalación de las trabajadoras, la capacitación de los trabajadores. Sin embargo, yo creo que un punto clave es establecer con claridad las bases sobre las cuales los trabajadores pueden aspirar a un ascenso, es decir, estableciendo las reglas claramente para que ya no exista esta especulación respecto a quienes merecen o no formar parte de un ascenso. Yo incluso creo que sería una herramienta importante de negociación restituir a las trabajadoras e invitarlas a participar en ese proceso de selección para ver si efectivamente cumplen con las características para obtener un rango superior. Sin embargo, ahí buscaría incluir pues a todos los trabajadores, de modo que no se siente la base de que solo los trabajadores rebeldes logran estos ascensos, sino que todos los trabajadores que reúnan los requisitos fijados por los jefes, bueno, pueden obtener efectivamente prestaciones superiores. Yo ofrecería que la capacitación fuera un elemento indispensable de crecimiento de la empresa, de modo que los trabajadores no sientan que este es un elemento decisivo para obtener un puesto de trabajo menor, sino que es una prestación que sirve para que efectúen de manera mejor su trabajo, siendo esto una prestación y no un requisito para aumentar el puesto de trabajo, es decir, que esta ventaja fuera para todos, o sea, que todos recibieran capacitación y no por recibirla todos tendrían que tener un puesto mejor, sino simplemente ver que al incrementar obviamente sus trabajos, pues bueno, se generan beneficios económicos para todos, ¿no? Ya sea dentro o fuera del trabajo. Definitivamente creo que hay muchas más soluciones, pero yo creo que la importancia es brindar a los trabajadores la certeza de que sus problemas son resueltos, que son escuchados, de que no se dejan pasar tanto tiempo sin dar soluciones a sus peticiones, que creo que fue tal vez uno de los motivos que agravaron el problema. Y bueno, yo buscaría evitar que se siguieran perdiendo recursos económicos en campañas de desprestigio de manera innecesaria, cuando tal vez pudiera ser más económico brindar la capacitación o sentar las bases para un ascenso en los trabajadores. Muy buenas noches y muchas gracias.